Buenos días. Me gustaría iniciar esta pequeña conferencia con una pregunta. ¿Saben ustedes exactamente por qué el continente americano se llama América? América se llama América básicamente por un capricho de la historia que a continuación paso a relatarles. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que a veces la historia se nos muestra como esa amante caprichosa y frívola capaz de variar el destino de la humanidad a su momentáneo antojo. Lo que voy a contarles podría perfectamente encuadrarse en uno de esos caprichosos capítulos de la historia que explican el paso a la inmortalidad de un personaje en principio menor, siempre ajeno a su significación histórica, Américo Vespucci. Para ello vamos a viajar hasta el siglo XV, momento en que se inicia este relato. El siglo XV es el siglo de los descubrimientos. Es el momento en que el mundo, tras siglos de oscuridad medieval, adquiere una nueva dimensión espacial, económica, social y cultural. Esta época de los descubrimientos no se podría explicar sin la figura de este monarca portugués, Enrique el Navegante, quien pese a su sobrenombre no existe constancia de que navegase nunca a lo largo de su vida. Sin embargo, va a ser este rey el que dé el pistoletazo de salida a la carrera por llegar a las Islas de las Especias. Desde hacía cerca de un siglo flotaba en el ambiente la duda sobre si los viajes de Marco Polo, el gran fabulador Marco Polo, alguna vez fueron reales. Lo fuesen o no, bastaron para auspiciar la curiosidad y el interés de este monarca por la apertura de nuevas rutas marítimas comerciales. Convoca al rey una reunión de sabios con la idea de alcanzar las Islas de las Especias, descendiendo a lo largo de la costa africana. Fruto de ello, en 1419 Portugal redescubre Madeira, en 1445 se llega a Senegal y en 1486 Bartolomé Díaz dobla el Cabo de Buena Esperanza, alcanzando el Índico. Serán precisos todavía 12 años más para que Vasco de Gama llegue a la India. En paralelo a este proceso, en la corte española surge un personaje que va a cambiar el curso de la historia. Se llama Cristóbal Colón y asegura que navegando hacia el oeste será capaz de alcanzar la India y las Islas de las Especias. La primera impresión que causa este personaje en Fernando de Aragón no es precisamente halagüeña. Ha visto en él a un simple aventurero. Sin embargo, la tenacidad de Colón conseguirá convencer a Isabel de Castilla de la viabilidad de este proyecto, y será la propia reina quien financie esta primera expedición. En agosto de 1492, Colón inicia su primer viaje. 2 meses más tarde llega a Cayo Samana, una pequeña isla del archipiélago de las Bahamas, descubre las islas de Guananí, Cuba y Dominicana, y como pueden comprobar, no toca suelo continental americano. Colón cree haber llegado a la India. Regresa a España con 10 indios, papagayos de colores y algo de oro. Los reyes católicos y Colón acuerdan poner en marcha una nueva expedición. El segundo viaje de Colón se inicia en septiembre de 1493. Llegado al Caribe, Colón descubre las islas de la Deseada, Manigalante, Guadalupe, Montserrat, Antigua, San Cristóbal, Puerto Rico, Santa Cruz y Jamaica, pero no toca suelo continental. Regresa a España y sigue sosteniendo que aquellas tierras forman parte de la India. Tras su regreso, el crédito de Colón ante la corona española sigue intacto, lo que va a propiciar un tercer viaje que se inicia el 3 de mayo de 1498. Es en este viaje cuando Colón, por vez primera, va a pisar tierra firme continental entre las islas de Margarita y Trinidad. Sin embargo, sigue pensando que aquello es la India. La discutible labor de gobernanza de Colón en la española le va a devolver preso a España junto a sus hermanos. Indultado por Isabel la Católica, Colón se va a ver obligado a renunciar al título de almirante de la mar Océana y de virrey de los territorios descubiertos. A estas alturas, Colón es un personaje desprestigiado en la corte, lo que no será óbice para que realice un cuarto y último viaje en 1502. Mientras todo esto sucede, los portugueses no han perdido el tiempo y Vasco de Gama ya ha alcanzado la India por la ruta del este en mayo de 1498. Los descubrimientos de Colón y el éxito de Vasco de Gama van a animar nuevas expediciones. Así, en el año 1497, navegando mucho más al norte de las rutas colombinas, el navegante Sebastián Cabot parte de Inglaterra y alcanza tierra firme. Se pregunta si aquello es China o el antiguo Vinland de los vikingos. 3 años más tarde, en el año 1500, el portugués Pedro Álvarez Cabral inicia una expedición más al sur de las rutas practicadas por Colón. Llega a tierra firme y se pregunta si aquello realmente es la India. En plena euforia descubridora, en el año 1503 comienza a circular
por París y por Florencia unas hojas impresas tituladas Mundus Novus, cuyo autor, Américo Vespucio, relata en una carta dirigida a Laurentius de Medici un viaje realizado por encargo del rey de Portugal. La carta, traducida del italiano al latín, alcanza de modo sorprendente una gran difusión y popularidad. El éxito del libro radica en que está bien escrito, es breve y además muy ameno. Cuenta el autor cómo tras navegar el Atlántico tocó tierra firme a la que define como el paraíso terrenal. El relato causa sensación, sobre todo cuando Vespucio afirma que aquella tierra no es la India, sino un nuevo continente. En 1504 se publica un folleto pequeño de unas 16 páginas titulado Carta de Américo Vespucio sobre las islas recién halladas en 4 viajes suyos. Se relatan 4 viajes realizados al, en opinión de Vespucio, nuevo continente. 2 viajes los realiza bajo pabellón español y los otros 2 bajo pabellón portugués. 3 años más tarde, en 1507, un oscuro impresor de Vicenza edita una antología de los descubrimientos de 126 páginas, en las que no faltan menciones a las expediciones de Cadamosto, Vasco de Gama, Cabral, Colón y, por supuesto, al Mundus Novus de Vespucio. El oscuro impresor habla de Albarico Vespucio y no de Américo Vespucio. Para mayor confusión, el impresor hace aparecer el nombre de Vespucio en la portada y no el de Colón. De este modo se induce a creer que ha sido Vespucio el descubridor del Nuevo Mundo. La obra, a cuya autoría evidentemente Vespucio es ajeno, se propaga con gran rapidez por toda Europa. Para seguir acentuando el error, viajaremos ahora a los Vosgos, al ducado de Lorena, gobernado por Renato II. Es este gobernante un hombre interesado en las artes y las ciencias, lo que le va a llevar a crear una academia en la localidad de Saint-Die, a la que pondrá el nombre de Gymnasium Vosgianum. Entre otras tareas, se plantea completar la obra de Ptolomeo, a la vista de los recientes descubrimientos en nuevas tierras. Para ello cuenta con un notable impresor, Pierre-Loup, un avezado geógrafo, Martin Waldseemüller, un poco riguroso poeta, Matthias Rickmann, y un laxo traductor, como Jan Massen. Con estos moldes publica una obra de título larguísimo, Introducción a la cosmografía, con los principios básicos, geografía y astronomía necesarios. Además, los 4 viajes de Américo Vespucio, junto con un mapa del universo, tanto en forma plana como esférica, de todas las partes que Ptolomeo ignoraba y que han sido descubiertas recientemente. Bajo este larguísimo título se relata una historia novelesca, otorgando la autoría del descubrimiento del Nuevo Mundo a Vespucio y obviando el papel de Colón. El mapa que acompaña a la obra dibuja el nuevo continente y sobre lo que hoy es Brasil se rotula el nombre de América en honor a un Américo Vespucio que vuelve a ser ajeno a esta nueva tergiversación histórica. Al igual que obras anteriores, esta alcanza una gran difusión en una Europa muy excitada por los nuevos descubrimientos. La aceptación generalizada de esta obra va a llevar a los geógrafos Simon Grinius y Sebastian Münster a nombrar a sus respectivos mapas mundi las tierras descubiertas al sur de Brasil como América. En 1538 Mercator ya dibuja el contorno del continente entero bajo el nombre de América. Han bastado apenas 30 años para que Vespucio, por una ironía del destino, pase a la inmortalidad. Colón y Vespucio mueren respectivamente en los años 1506 y 1512 de un modo un tanto inadvertido. Colón lo hace vencido, humillado y caído en el olvido. En contraposición, y sin ser tampoco muy consciente de ello, Vespucio pasa momentáneamente a la historia como el más grande navegante de su tiempo. En este sentido, el geógrafo Sonner dicta la sentencia definitiva. Dice: Colón descubrió unas islas, Vespucio, en cambio, el Nuevo Mundo. Una década más tarde, esta afirmación se acaba convirtiendo en un axioma que comienza a ponerse en entredicho cuando el teólogo y científico Miguel Servet, en 1535, publica una nueva edición de Ptolomeo, con anotaciones propias en las que pone en duda el mérito de Vespucio en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Lo define como un simple comerciante, en contraposición a Colón, a quien define como un gran navegante. Aquí se inicia la revisión histórica de la figura de Américo Vespucio. El siguiente paso en este proceso revisionista lo acomete el padre de Las Casas, testigo directo del descubrimiento. En un tono ácido y airado, de Las Casas afirma que Colón fue el primero en pisar suelo continental americano en 1498 en Paria, comprobando además que Vespucio nunca viajó al Nuevo Mundo en su pretendido primer viaje de 1497,
sino 2 años más tarde, en 1499, es decir, un año después de que Colón pisara el nuevo continente. De las Casas no acusa directamente a Vespucio del fraude y deja abierta la posibilidad a que su autoría recayera en los editores de sus cartas anteriormente citadas. En 1601, el cronista Antonio de Herrera, a través de su obra Descripción de las Indias, demuestra la inexistencia del viaje de Vespucio en el año 1497. A partir de este instante, la figura de Vespucio cae en el descrédito, se le acusa de falsario, de impostor, y así será señalada su figura a lo largo del siglo XVII. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, surge en Italia un movimiento reivindicativo de la figura de Vespucio. En 1745, el abad Angelo Maria Bandini publica una biografía geográfica sobre la figura del navegante florentino, en la que ensalza su figura y su significación histórica. El título de la obra, Elogio de Américo Vespucio, deja pocas dudas respecto al carácter hagiográfico de la misma. Poco tiempo después, el padre Stanislas Canovai, a través de un panegírico igualmente hagiográfico, insiste en el papel determinante de Vespucio en el descubrimiento. Se suscita a partir de este instante entre los historiadores por poner en claro el verdadero papel de Vespucio en el descubrimiento del nuevo continente. Bucean en los archivos españoles y portugueses en busca de la verdad, y es uno de estos historiadores, McNaghy, el que dicta la sentencia definitiva. Dice: Vespucio no viajó en 1497, sino en 1499, y por tanto pisó el continente americano un año después de Colón. Solo la imprudencia de un oscuro impresor, confundiendo las fechas, hizo que por un capricho del destino, Vespucio ingresara en las páginas de la historia como el descubridor del nuevo continente. A pesar de ello, McNaghy resalta que Américo Vespucio fue el primero en comprender que lo que Colón había descubierto era un nuevo continente. Consecuencia de estas conclusiones, la figura de Vespucio mereció una reprobación hasta cierto punto, yo creo que injusta. Había nacido en Florencia el 9 de mayo del año 1451, en el seno de una familia distinguida pero venida a menos. Con una formación renacentista, pero no especialmente profunda, trabajó para los Medici en Florencia en una casa comercial. En el año 1491 es enviado a Sevilla para trabajar en un puesto subordinado para la casa de Juanoto Berardi, ligada por supuesto a los intereses de los Medici. Quienes lo conocieron lo tacharon como un hombre inteligente, cauto y honrado, y tal debió ser, pues a la muerte de Juanoto Berardi, Vespucio fue designado como ejecutor de sus últimas voluntades y liquidador de la compañía. Liquidada la compañía, Vespucio tiene 50 años y carece de estabilidad y seguridad financiera. En mayo de 1499 se embarca en la expedición de Alonso de Ojeda, dados sus conocimientos comerciales de lo que suponía una expedición de este tipo. De esta expedición no obtendrá prácticamente beneficio alguno. Tanteará la suerte en 2 expediciones portuguesas posteriores, pero esta le será adversa. Finalmente, a los 57 años, ve cumplidos sus deseos y es nombrado piloto mayor de la casa de contratación, con un digno sueldo. Se convierte así en uno de tantos funcionarios de la corte. Fallece en Sevilla el 22 de febrero de 1512, sin ser consciente que su nombre habrá pasado a la historia por los siglos de los siglos. Muchos han especulado sobre la animadversión personal que en su día mantuvieran Vespucio y Colón. Nada que ver con la realidad. Ambos mantuvieron una relación cordial, aunque esporádica. Así lo atestigua, por ejemplo, una carta de Colón a su hijo Diego, en la que se interesa muy amistosamente por Américo Vespucio, a quien define como un hombre de bien al que la fortuna le ha sido contraria. Para finalizar, me gustaría hacer referencia a una frase de Stephen Zweig. No fue la voluntad de un hombre la que elevó el nombre de América a la inmortalidad, sino la voluntad del destino, que siempre observa la justicia, aun cuando aparentemente cometa injusticias. Donde impere esa voluntad superior, nosotros debemos conformarnos. Muchas gracias.